Damos paso ahora al panel titulado Mano a Mano con AGESIC, con la participación de la ingeniera María Eugenia Corti, que es magíster en Ingeniería en Computación, directora de Seguridad de la Información en AGESIC, Presidencia de la República, y de la ingeniera Fabiana Santellán, gerente de Gestión y Auditoría de Seguridad de la Información, también de AGESIC. Bienvenidas, María Eugenia y Fabiana, ¿cómo están? Hola Ana, hola, ¿cómo están todos? Muy buenos días. Hola, buen día a todos y muchas gracias por esta invitación. Bueno, gracias a ustedes por participar. Bien, vamos a dar comienzo a este espacio donde vamos a estar conversando sobre algunos aspectos bien estratégicos, ¿no? Relacionados a ciberseguridad en lo que es Uruguay. Así que lo voy a estar moderando yo, así que bueno, vamos a dar comienzo. La Estrategia Nacional de Ciberseguridad, ¿no? Aprobada o publicada, digamos, en marzo de este año, tiene diferentes pilares, ¿no? O diferentes líneas temáticas, ¿no? Que se han ido trabajando en un esfuerzo conjunto liderado por AGESIC, pero con participación pública, privada, academia, etcétera. Menciona en una de sus secciones, digamos, que Uruguay aspira a ser un referente regional en ciberseguridad. Desde su punto de vista, ¿qué implica concretamente esa aspiración y dónde estamos hoy en ese camino y cuáles serían los diferenciales que puede ofrecer el país en este aspecto? Les cedo la palabra, comienza quien ustedes quieran. Bien, comienzo yo. La estrategia fue elaborada como un documento que intentó reflejar las aspiraciones no solo del gobierno, sino de las necesidades que la propia industria, el propio ecosistema que tiene Uruguay en materia de ciberseguridad, manifestaba, ¿no? De hecho, cada uno de esos pilares que tiene la estrategia tuvieron al menos una mesa de trabajo con el sector privado, el sector público, la academia, la sociedad civil. Uruguay desde hace mucho tiempo, en los diferentes rankings, podemos tomar el de ITU, podemos tomar el de OEA que hace junto con BID cada 2-3 años, siempre está liderando en la región los aspectos en materia de ciberseguridad. Y eso no quiere decir ni más ni menos que eso, que en base a un conjunto de aspectos que se evalúan, de los mecanismos, las iniciativas y las estructuras que existen en un país, Uruguay está bien posicionado. ¿Eso quiere decir que no tenemos desafíos? Por supuesto que no. Los seguimos teniendo y los vamos a seguir teniendo, porque la ciberseguridad es un campo muy dinámico. Pero ¿por qué decimos que queremos ser referentes? Un viejo amigo en algún momento me dijo, bueno, si seguís haciendo siempre lo mismo, no vas a seguir manteniéndote bien, sino que vas a retroceder. Y es esto de realmente querer seguir avanzando, querer seguir siendo referente, no solo en el país, que podría en este caso ser AGESIC, pero AGESIC, si bien lidera la política de ciberseguridad del país, no es el único actor que está involucrado. De hecho, la estrategia nace en pilares como ciberdefensa, ciberdelitos, ¿no? Que acá claramente hay otros actores, Ministerio de Defensa, Ministerio de Interior, Secretaría de Inteligencia, o sea, hay otros actores, algunos más, otros menos involucrados. Pero en esto de que estamos hablando de tantos actores a nivel nacional, a nivel internacional pasa exactamente lo mismo. Nosotros no podemos concebir el abordaje integral de la ciberseguridad sin entender esta clave de colaboración colectiva, regional, a través, por ejemplo, de la colaboración con los equipos de respuesta, a través de la colaboración con iniciativas regionales como puede ser el CECIR, FERS, iniciativas a nivel de Naciones Unidas, entre otras. Entonces, el nosotros mantenernos en ese estado de liderazgo, lo que, la iniciativa o el espíritu que hay detrás de esa frase, es decir, bueno, queremos seguir siendo parte de la comunidad, queremos aportar a la comunidad y bueno, y queremos que esto realmente sea un trabajo colaborativo en el más amplio de los sentidos.
María Eugenia, no sé si querías realizar algún aporte en ese sentido. No, creo que Fabiana lo comentó perfectamente y bueno, creo que eso creo que responde totalmente que sí, que la estrategia y entendemos que tener una estrategia realmente posiciona a Uruguay y refleja la importancia que se le da al tema de la ciberseguridad, ¿no? Después, asociado a eso, vamos a tener un trabajo que ya en realidad estamos en ejecución, ¿no? De la planificación, de analizar cómo llevamos adelante ese planteo. Acá el tema de la elaboración y de la forma en que se hizo, que se elaboró esta estrategia con la participación de diferentes actores, me parece que es lo que hay que resaltar, ¿no? Que fue un trabajo que en realidad fue en colaboración con varias miradas y creo que eso es lo que realmente enriquece esta estrategia. Y bien, puntualmente, una de las partes también de la estrategia habla de las pymes y las MIPYMES, concretamente. ¿Qué acciones están previstas para ayudarlas justamente a fortalecer esas capacidades de este conglomerado, obviamente, de empresas tan representativos para la realidad nacional, considerando que muchas de ellas no cuentan con recursos, expertise, personal capacitado, etcétera? Bueno, justamente porque es un desafío y porque en Uruguay más del 90%, quizás tenga Sana el número más ajustado, de las empresas son justamente categorizadas dentro del concepto de MIPYMES. Entonces, ahí podemos entender desde organizaciones muy, muy chiquititas, que de repente incluso son unipersonales, hasta empresas que de repente tienen otra estructura, pero que la ciberseguridad igualmente les representa un desafío, ¿no? El poder abordar, el poder trabajar aspectos desde esta concepción de riesgos, ¿no? Como comentaba el panelista anterior, que bueno, que de repente yo si no soy una organización mega internacional, capaz que hay riesgos que no tengo o los veo más lejanos, pero que hay otros que son extremadamente cotidianos y que los voy a tener que enfrentar de alguna manera o padecer si no hago nada al respecto. Entonces, de las mesas de trabajo justamente, algo que surgió insistentemente eran los aspectos de cultura de la ciberseguridad y de cómo las pequeñas empresas hacían frente a estos desafíos que no son ajenos a nadie, o sea, que los vemos en nuestro día a día, no importa el rol que tengamos en la sociedad. Entonces, en esto, como decía María Eugenia, este año es un año que hemos estado en la articulación de lo que es la elaboración del plan de acción para la implementación de la estrategia. Y acá vemos dos actores con los que ya hemos tenido algunas conversaciones, pero que hay que sentarse a bajarlo a lo material, que uno puede ser la agencia ANDE, la Agencia Nacional de Desarrollo, pero que pueden haber también otros actores como el Ministerio de Industria, por mencionar algunos, ¿no? Quizás las cámaras, ¿no? Donde muchas veces las cámaras congregan empresas, capaz que no tanto las muy chicas, pero sí empresas pequeñas, empresas medianas que necesitan alinearse de alguna manera para poder enfrentar la realidad de una mejor manera. Entonces, ideas que se nos ocurren son productos y servicios que puedan estar involucrados en programas que ya existan en estas entidades de gobierno. Digo de gobierno porque son las que se nos ocurren más naturalmente, pero acá puedo caer en el vicio del rol, pero pueden ser en las cámaras, ¿no? De poder ir sumando productos y servicios que puedan justamente mejorar los niveles de seguridad que tengan estas organizaciones. Como parte, sin duda, muchas veces como parte de lo que es la transformación digital, ¿no? Claro. Porque muchas veces estas empresas, yo creo que la pandemia fue como un gran dinamizador de que empezaran a tener presencia en Internet, en usar medios de pago, ¿no? Fueron como un gran acelerador de esa transformación digital de esos procesos, pero que a veces quedaron un poquito flaquitas ahí bueno, cómo incorporo ciberseguridad o esa visión de ciberseguridad a los procesos. Bueno, es ahí donde están las oportunidades de mejora. Bien, perfecto. Pasando a lo que es Decreto 66.
publicado también a principios, bueno, en marzo por ahí de este año. Este decreto habla de varias cosas muy interesantes que nos parecía muy productivo poder analizar, aunque sea algunas partes, ¿no? De su contenido. Bueno, primero que nada establece cometidos y responsabilidades de la Dirección justamente de Seguridad de la Información de AGESIC en el marco de diferentes leyes que impulsan el desarrollo de gobierno digital y protección de la información del Uruguay. Con este nuevo decreto, entonces, hay un grupo de entidades, ¿no? Tanto públicas como privadas, relacionadas a servicios o sectores críticos del país, en las cuales ahora tienen obligaciones específicas en ciberseguridad. La primera pregunta, ¿no? ¿Qué tan desafiante ha sido este cambio, ¿no? Porque es un cambio cultural que quizás se venía manejando de pronto en el pasado, pero que ahora, bueno, quedó, digamos, establecido de forma formal a través de un decreto. Y bueno, ¿cómo ha sido ese cambio cultural en términos de ciberseguridad? Quizás también les pedimos ahí si brevemente pueden explicar para la audiencia lo que son servicios o sectores críticos o qué es lo que se entiende a grandes rasgos conceptualmente sobre eso y cómo se acompaña desde AGESIC esto, ¿no? Porque acá ya no estamos hablando solo del ámbito privado, sino también está el ámbito del ámbito público, perdón, sino que está también el ámbito privado relacionado a estos sectores o servicios. Entonces, bueno, se han recibido consultas, qué tipo de sensor tienen de la situación, cómo se va a desarrollar, ¿no? El control de estas obligaciones. Ya les cedo la palabra. No sé quién quiere comenzar, si María Eugenia. Dale, empiezo. No, en relación a eso, la verdad que, o sea, Fabiana tiene un poco de historia, digamos, que les puede dar esa mirada, pero desde el presente lo que les digo es que ha sido muy buena la participación y muy bueno, por lo menos desde mi visión, el entusiasmo que tanto organizaciones públicas como privadas han mostrado por inquietudes, ¿no? Mostrando inquietudes, cómo se implementa, haciendo diferentes preguntas, incluso de cómo priorizo, cómo armo el presupuesto, pidiendo colaboración, y justamente eso era una de las cosas que nosotros queríamos, teníamos como objetivo, ¿no? Mostrar esa inquietud y que esto empiece como a moverse y que se tomen iniciativas para implementar lo que se menciona y sobre todo asociado a la implementación del marco de ciberseguridad, que no son más que un conjunto de buenas prácticas, ¿no? Que en realidad son tomadas de marcos internacionales y que entendemos que son las básicas para posicionar a todas las organizaciones en determinados niveles y estar preparados para enfrentar lo que significan los riesgos de ciberseguridad. Tanto en las diferentes etapas, ¿no? Cómo lo detecto, cómo me protejo, y en el caso de que un incidente ocurra, cómo resuelvo el incidente, ¿no? Que es ese tema de la resiliencia. Cómo me preparo y cómo salgo después de que ocurre un incidente. Entonces, ese entusiasmo que se ha mostrado, hemos recibido diferentes consultas, del sector privado también, y bueno, ese acercamiento que nosotros estamos teniendo, me parece que es muy positivo y que es justamente lo que estamos buscando. Nosotros, en realidad, también parte de lo que queremos hacer es tener esas reuniones frecuentes con los distintos organismos, justamente para empezar un diálogo y empezar también a transmitir, y eso que mencionabas, ¿no? Ese cambio cultural que me parece que se logra justamente a través de ese acercamiento con los organismos y con las empresas privadas. Fabi. Simplemente primero que es tal cual lo que menciona María Eugenia y lo que veníamos conversando de tener esta visión en clave de ecosistema, ¿no? La agencia desde sus inicios vio a la transformación digital como un motor, o mejor dicho, la ciberseguridad como un motor que está concebida dentro de la transformación digital. Y nació muy, digamos,
a su ritmo, poniendo foco principalmente en lo que eran la administración central, los ministerios, para hablar en criollo. Pero obviamente cuando queremos hablar de la ciberseguridad de un país, hablar solo de los ministerios suena poco, ¿no? Entonces dijimos, bueno, esto hay que empezar a tener una visión, porque cuando hablamos de sectores críticos, o sea, sectores que realmente hacen a la vida y a la fluidez dentro del país, cuando hablamos de servicios críticos, que son esos servicios que realmente los necesitamos para nuestro diario de vivir, que las cosas funcionen de la manera en que uno está acostumbrado, dijimos, bueno, pero acá no son solo los ministerios los que tienen potestad de hacer algo, ¿no? O de accionar algo. Acá hay entidades públicas, digamos, desde un gobierno departamental, lo vimos con, por ejemplo, el año pasado con Paysandú, pasa también con las empresas públicas, piensen en cualquiera de ellas, UTE, Antel, ANCAP. También pasa con los privados, porque las entidades públicas no trabajan solas. Muchas veces tienen equipos, empresas del sector privado que forman parte de esa tan llamada cadena de suministro, o sea, esa empresa que le brinda un servicio, que forma parte de un proceso que hace que esos servicios críticos puedan ser realizados. Entonces, esa ingeniería de pensar, bueno, ok, esto realmente es un problema de todos, y esto en clave de resiliencia, ¿no? De, bueno, tratemos de subir la vara, de mejorar la situación de todos, para que el día que ocurra algo, porque si hay algo que no existe es el riesgo cero, el día que ocurra algo, que podamos tener, digamos, las bases bien fundadas, y esto no quiere decir que desde antes no se vinieran haciendo cosas, pero ahora sí tener como una visión mucho más integradora de todos los actores que están. Ese yo creo que fue como el mayor motor para la creación de este decreto, que, como dijo María Eugenia, hemos tenido una muy buena repercusión en lo que es su adopción y la preocupación de entidades tanto públicas como privadas, que muchas de ellas ya venían trabajando, o sea, ya se venía trabajando con el marco. Tú lo conoces el marco casi tan bien como yo, o sea, hace un montón de años que venimos trabajando con el marco, no solo en el sector público, en el sector privado también, pero bueno, ya era como el momento de decir, ok, en esto de querer no quedarse en la misma posición, sino de realmente avanzar, empezar a hacer que las cosas ocurran. Y en ese sentido, nosotros empezamos con un plan muy sencillo, pero que creemos que está dando buenos resultados, que primero preguntarle, ¿no?, a las entidades. Acá separamos, porque no es lo mismo el abordaje que podemos tener con una entidad pública que el que podemos tener con una entidad privada. Entonces ahí separamos un poco las aguas, también por un tema de llegada de relacionamiento. Y una cosa importante, y para no entrar en demasiado detalle, pero sí que quede como la idea de que hay miradas diferenciadas, y en esto de trabajar de manera colaborativa. Por un lado son las entidades públicas, que es con las que desde AGESIC tenemos como un relacionamiento más cercano. Después están las privadas, pero las privadas también las podemos dividir, porque todas aquellas que estén reguladas, un ejemplo clásico es el sistema financiero, otro ejemplo clásico, las entidades de salud, los prestadores de salud. Todos aquellos que estén regulados, AGESIC no va a ir a sobre-regular, no va a regular como en paralelo. Acá está en este trabajo articulado de ir con el regulador. El Banco Central ya regula hace mucho tiempo sus auditorías de supervisión, igualando o haciendo alguna especie de equivalencia de los estándares mínimos de gestión con el marco de ciberseguridad. Dentro del sistema de pagos, también dentro del Banco Central, se está trabajando en una línea similar. Entonces, esto de no tampoco saturar, porque las empresas suelen ser chicas, los recursos siempre suelen ser, ¿no?, escasos, de sábana corta. Bueno, hay un regulador, vamos con el regulador va a saber qué plazos, qué le importa, qué le interesa, dónde van a estar los esfuerzos. Pero nosotros, desde la agencia, poder apoyar tanto al regulador para esa instancia de supervisión, pero también a los públicos,
en cómo implemento el marco, ¿no? Y acá, si bien el plazo de implementación para los públicos es de 3 años, nosotros nos pusimos una fecha que es cuando salga el nuevo marco, que si todo sale según lo planificado será durante este mes. A partir de ahí empezamos a contar los 3 años. O sea, cuando salga el nuevo marco, día cero, los que ya tengan un plan de trabajo hecho, porque ya venían trabajando, perfecto. Los que no, tienen ahí una instancia, y ahí van a haber reuniones a los que convoco, porque de hecho de estas reuniones que decía María Eugenia, que muchos nos han consultado y hemos tenido un montón de instancias, tanto con públicos como privados, han surgido las necesidades de, che, pero yo quiero que me cuentes bien cómo va a ser el marco nuevo. Ok, generemos reuniones post liberación para presentar el marco, para presentar cuáles son las ideas que tenemos de ese proceso de implementación. Sentémonos a conversar. Y aparte, no es por interrumpir, disculpa, pero estabas diciendo algo muy importante. Estabas hablando justamente de implementación. Y tenemos eso que mencionaban, que hay organizaciones que ya por su regulación o por su sector, ¿no? Ya cuentan con un avance, pero igualmente tienen obviamente tienen que transcurrir o bueno, ver con su regulador a ver cómo va a ser ese proceso. Pero también, y algo que no es menor, es que el decreto, ya que estamos conversando sobre el marco, el decreto también menciona que hay que hacerse evaluaciones o una suerte de auditoría, empresas, organizaciones reguladas o no reguladas, contra el marco. Y ahí un poco también venía la pregunta que queríamos enganchar, ya que estábamos hablando de eso, justamente quién se va a encargar, ¿no? O sea, cómo está previsto. Y acá, capaz que brevemente, para lo que es público y para lo que es privado, teniendo en consideración que los organismos públicos pueden contar con reparticiones, áreas, divisiones de auditoría interna, ¿correcto? También puede haber RCI o puede haber un área de seguridad, ¿no? Encargada de eso. En caso que sea a cargo de más de las áreas de seguridad, por ejemplo, bueno, si esas áreas de auditoría interna tendrían que verificar el cumplimiento de este decreto dentro de la organización, cómo se posicionan frente a este tipo de auditorías, y para los privados no regulados, bueno, cómo van a estar trabajando en esto, qué plazos hay, brevemente si nos podés comentar algo de eso, porque justamente engancha con eso que estabas hablando de la implementación, ¿no? No sé, María Eugenia, si querés comentar, si no... Dale, Fabiana, y después Dale. te complemento. Dale. Muy bien. A ver, lo primero, y acá diferencia un poco de los regulados, porque los regulados en realidad, en su mayoría, no digo todos, porque regulación hay en muchos sentidos, ya tienen como su impronta propia, sobre todo pensando en lo que es el sector financiero, que ya tiene como su esquema de fiscalización y de regulación. Pero nosotros, para hablar lo que tenemos como más cerradito, que es, primero va a haber un plazo de implementación. Y en ese plazo de implementación no van a haber auditorías en el sentido estricto de la auditoría. Lo que no quiere decir con esto que no hayan instancias de seguimiento, que van a ser anuales, porque si no, si yo te digo, bueno, implementa el marco y nos vemos en 3 años, es como una tirada demasiado larga, ¿no? Claro. Y ahí ya tenemos algunos procesos pensados principalmente para lo que es el sector público. Entonces, primero transmitir esa tranquilidad. Va a haber un plazo de implementación, o sea, no vamos a salir a auditar a diestra y siniestra ni a exigir auditorías, porque el foco de todo este trabajo que estamos haciendo no es auditar. El foco de este trabajo es elevar los niveles de ciberseguridad, la mejora de los procesos y las resiliencias de las empresas públicas o privadas que están en nuestro país. Pasado ese periodo de 3 años, siempre hablando en el general, ¿no? Podrán haber excepciones por regulaciones, pero pasado ese periodo de 3 años, seguramente las auditorías van a estar diferenciadas por perfil organizacional en cuanto al plazo. Uh-huh. Para el que no conoce, el marco maneja 3 perfiles organizacionales: el avanzado, el estándar y el básico.
El avanzado es el que nosotros naturalmente asociamos con servicios críticos. Entonces, seguramente para ese perfil, y sin seguramente, el plazo o la periodicidad de auditoría sea mayor que para uno que tiene básico. Pero todos de alguna manera van a estar en este proceso de auditoría. Ahora bien, esos procesos, sobre todo para los privados, no los tenemos hoy 100% cerrados. ¿Por qué no lo tenemos 100% cerrado? Porque hay algunos privados que, sobre todo pensando en privados que están fuera del país, que tienen, no sé, pensando en las grandes plataformas, no sé, un Google, un AWS, un Microsoft, que una de las cosas que nos han planteado recurrentemente es, bueno, yo tengo todas estas certificaciones. ¿Esto me sirve para algo? O sea, o voy a tener que hacer un proceso adicional. Claro. Tendría que hacer un proceso adicional. Entonces, la estrategia, una de las acciones que tiene por ahí, creo que en el pilar de gobernanza, o el marco normativo, es evaluar la posibilidad de homologar o certificar el marco. Entonces, por eso digo que no está cerrado. Ahí hay que ver cuál es la mejor estrategia para aquellas organizaciones que realmente nosotros entendamos que están por fuera de un scope cercano, o no, o porque tienen X cantidad de certificaciones y, bueno, de alguna manera encontrar la equivalencia. También pueden haber mecanismos, que esos los estamos estudiando precisamente en este momento, de autoevaluación, ¿no? Que sea a través de un sistema nuestro que nosotros podamos brindar, o mejor dicho, requerir mediante entrega de evidencia el cumplimiento para hacer una especie de autoevaluación, como hay esquemas que también ocurren en otros países, digo Estados Unidos por decir uno, pero digo, hay otros países que manejan esos esquemas, para que no implique, porque eso también lo hemos recibido, en esto de que muchas empresas, lo hablamos al principio, son chicas. Entonces, claro, el mantener o el contratar una auditoría que podrá salir, la auditoría del marco, y más o menos anda en torno a unos $10.000, por manejar algún número. Claro. Podrá ser un poco más, podrá ser un poco menos, pero digo, depende del alcance, depende de un montón de variables, pero para mencionar un número redondo, seguramente sea un impacto. Entonces, bueno, tratar de contemplar todas, o un conjunto de realidades, no sé si todas, pero un conjunto de realidades, porque si algo que nos preocupa es no matar el mercado, ¿no? O sea, esa también es una preocupación. Por eso no queremos ser como livianos en decir, va a ser esto. Obviamente, el tener una auditoría, la vieja usanza, va a ser una herramienta y que va a seguir estando. Pero seguramente hayan otras para poder compensar estas diferentes realidades que las tenemos hoy y las vamos a seguir teniendo. Sí, ahí complemento nada más que exactamente lo que estábamos pensando es una estrategia que sea una combinación, ¿no? Una combinación de autoauditarse, o sea, de también, y para nosotros mostrar evidencia, que por eso también se está trabajando muy fuerte en el tema de las guías de evidencia, que sean comprendidas no solamente por alguien que tiene experiencia en auditoría, sino por alguien que pueda identificar claramente cuál podría ser una evidencia para presentar frente a lo que es un requerimiento, un requisito, pero también reforzado con la visión de auditoría en aquellos casos que nosotros entendamos que es necesario, ya sea porque, bueno, como decía Fabiana, pertenecen a un perfil avanzado y están asociados a, por ejemplo, a infraestructuras críticas. Pero le vamos a dar la idea es darles herramientas para que también puedan hacer esa evaluación y nos puedan mostrar de alguna forma también esa evidencia de cumplimiento, ¿no? Bien. Esa es un poco la estrategia. Bien, gracias. Siguiendo con el tema del decreto, después ya viene otra temática. Uno de los puntos importantes que se menciona en él es el tema de la designación de responsables de seguridad de la información, que por supuesto esto viene desde hace varios años, ya con la primera versión del marco de ciberseguridad.
y con iniciativas anteriores, incluso a eso, en lo que es el ámbito público, ¿verdad? Esto también ahora va a afectar, como bien veníamos diciendo, a empresas del ámbito privado. Entonces, estos responsables, ¿no?, de seguridad de la información, que tienen que tener independencia técnica, etcétera, ¿no?, y que ciertos niveles de conocimiento y una posición también dentro, como no, de la estructura de pronto organizacional, ¿no?, ya sea de la compañía o del organismo, desde su experiencia. ¿Cómo ven hoy la madurez que existe, ¿no?, profesional en quienes van a tener que ocupar este cargo? Porque el decreto en sí justamente pide eso, ¿no?, que tenga independencia técnica, que tenga algunas otras habilidades que también están declaradas en lo que es el marco de ciberseguridad, un poco de la definición de ese perfil, ¿no? Entonces, ¿cómo están hoy esos profesionales? ¿Hay una oferta de formación realmente adecuada para que ese rol, así como está previsto, se ejerza con solvencia? Y por supuesto, la pregunta que naturalmente surge es: ¿se valora una formación específica también, profesional, de certificaciones que acompañen, digamos, este nivel de profesionalización, este nivel de adquisición de conocimientos, planteando estándares mínimos, etcétera? Bueno, ahí como que planteaste varios temas. Sí. Voy a empezar por el Talento, último. gestión de Ahí va. talento. Voy a empezar por el último que mencionaste, es el tema de talento. Que sí, o sea, AGESIC ha trabajado mucho en el tema de armar carreras y especializaciones y formar talentos, ¿no? Yo creo que eso se han armado, y Fabiana me puede corregir, más de 10 especializaciones, carreras más técnicas, o sea, de diferentes niveles, y se ha apoyado con programas de becas, participaciones gratuitas. Es más, ahora mismo hay las CAPILS, que en realidad son capacitaciones gratuitas que están publicadas, se pueden hacer, son autogestionadas. Entonces, en eso hay un trabajo importante. Igual, de todas formas, de lo que vos planteabas, el tema del responsable de seguridad, esto es un tema todavía que en las organizaciones no está del todo maduro, el tema de la asignación y el rol que tiene que tener. En algunas organizaciones ese rol de responsable presenta cierto temor a la asignación, ¿no? Bueno, ¿y qué significa el ser responsable? Que si pasa algo, después yo voy a tener ¿no?, el cuestionamiento de va a haber una investigación administrativa y yo voy a ser el responsable de ese incidente. Entonces, separar un poco lo que es el tema de gestión, ¿no? Porque, claro, es el rol, la palabra misma, ¿no?, el responsable. Bueno, ahora vas a ser vos el responsable. Entonces, ahí creo que hay todavía un trabajo que hacer de lo que significa dentro de la organización el tener ese rol, y ahí pasa más por también un tema cultural de la organización y un tema de madurez de la organización, ¿no? El responsable no va a ser quien tiene que ser castigado en el caso de ser un incidente, sino que es quien tiene que gestionarlo de forma adecuada y que tiene que tomar todas las medidas y haber armado un plan, ¿tá?, para mitigar el riesgo, ¿tá?, o tomar todas las medidas adecuadas para poder recuperar a la organización en el caso de un incidente. Entonces, esa madurez todavía en algunas organizaciones y sobre todo en las organizaciones pequeñas es algo que todavía falta. Después, lo que mencionabas, el tema de dónde tiene que estar y la ubicación, eso es todo un tema. Encuestas internacionales siguen mostrando que el rol sigue dependiendo de TI, y lo cual en un principio parecería que es algo malo, pero en realidad, si es bien llevado dentro de la organización, creo que puede ser manejado dependiendo de lo que es el CEO, el CIO, ¿no? Sí, el director. Entonces, de información. Entonces, pero lo importante creo que es reconocer el rol dentro de la organización y manejar bien el concepto. Nosotros ya tenemos el tema de la designación. Se empezó a solicitar a todas los organismos de las entidades públicas. Eso es un trabajo que está bastante avanzado.
los que todavía no se les solicitó, porque en realidad hubo un cambio de gobierno reciente, es el tema de los gobiernos departamentales, pero que ya está en proceso. En breve ya se les va a estar solicitando al responsable de seguridad de la información, y hemos tenido una buena respuesta. En realidad, a pesar de esto que les comento, que hemos tenido que incluso hablar con varias organizaciones que tenían esas dudas, ¿no? Bueno, ¿qué significa? ¿Cómo lo llamo? ¿Soy yo? ¿Es el responsable de TI también? ¿A quién se lo asigno? Pero hemos tenido una buena respuesta. Y el tema de la información, de la formación, de tener una especialización, de tener conocimientos, creo que es fundamental justamente para ese tema de esa brecha, ¿no? De, bueno, tengo que tener capacitado personal para que entienda esto, que sepa gestionar, que sepa planificar, y eso es fundamental. Tengo que entrenarlo, tengo que tener gente formada. Sobre todo, perdón, dialogar, ¿no? A niveles, no sé, hasta incluso de directorios, incluso con otros colegas de otras áreas, ¿no? En ese intercambio técnico y muchas veces también de procesos o de procedimientos o de gestión mismo, que justamente cuando de repente no se cuenta con esas habilidades desarrolladas, puede costar un poco más que fluya, ¿no? Esos canales comunicacionales. Un poco para seguir con el tema que estabas mencionando, de justamente qué pasa cuando hay un incidente, ¿no? de seguridad, cómo se mueve todo eso dentro de la organización, desde el punto de vista de la detección hasta el punto de vista del tratamiento, ¿no? De la respuesta a ese incidente. Y un poco yendo para lo que son las estadísticas. En 2024, según las estadísticas del CERT-UI, hubo más de 14.000 incidentes reportados, un aumento bastante considerable respecto a lo que fue el periodo anterior comparable. Y acá la pregunta que realizamos es, bueno, ¿cómo se interpreta ese crecimiento? Si bien ya han habido algunas aclaraciones de que, por supuesto, hay probablemente un aumento, ¿no? de los incidentes o de los ciberdelitos o los ciberataques, mejor dicho, pero también hay más capacidades de detección, sobre todo a nivel del Estado. Se han mejorado esos procesos, y cuando ocurre un incidente en organismos ya sean públicos o privados, de sectores críticos principalmente, ¿hay confianza en los canales de reporte? ¿Cómo es el tema? ¿Están reportando las organizaciones? Bueno, también muchas preguntas, voy a ir de a partes. El tema que mencionabas al principio, de esa diferencia en la cantidad de incidentes, ahí hay como varios factores que se mezclan, ¿no? Por un lado, el tema de la mejora de la capacidad de detección. ¿Por qué? Porque se incorporaron nuevas herramientas, por ejemplo, todo lo que es inteligencia de amenazas. Y además esto es un trabajo, es una tarea continua que los analistas que están trabajando en el CERT lo hacen, van utilizando estas herramientas, van incorporando nuevo conocimiento, van automatizando las detecciones. Y esto, además, lo que lleva a dos cosas, y te lo mezclo con el tema de los reportes. Vos decís, bueno, hay más reportes, sí. La gente reporta más, se está acostumbrando. Es más, ya pasó el aviso, 150-2378 es el número para, muy bien, para reportar. A tomar nota. Que para los viejos es 150 CERT. Si lo buscan en el número, si no es 2378, y si no, cert@cert.ui, y también por el formulario de la página web. Son como varios mecanismos de reporte, y sí, se está reportando más, pero también hay una actividad que es más activa desde el lado de los analistas, que es anticiparse, y es el CERT el que va a los organismos a decirle, mira que tenés una posibilidad de que te estén, hay una amenaza potencial de que
sistemas puedan ser atacados, ¿no? Y eso es muy importante porque eso alerta a los organismos y hace que rápidamente se puedan tomar acciones antes de llegar a tener un incidente, ¿no? Entonces hay mucho de eso también. Esa detección es muy importante. Para ponerles un ejemplo, hace poco hubo una vulnerabilidad en las infraestructuras locales de SharePoint, capaz que muchos saben, y bueno, el CERT estuvo atento, se buscó cuáles eran las infraestructuras locales que podían ser afectadas, y gracias al monitoreo que se tiene de algunos organismos, se pudo identificar tráfico potencial maligno hacia determinadas infraestructuras y inmediatamente hubo una comunicación con esos organismos para que tomaran determinadas acciones. Entonces, eso es el complemento al reporte y un poco lo que mencionabas, ¿no? Eso hizo que el incidente en sí no pasara. No pasara, claro. Promovió la prevención, si se quiere, de algo de mayor escala, por decir de alguna manera. Exacto. Y eso es también el trabajo del CERT, el tema de la prevención y detección temprana. Y en eso estamos cada vez trabajando más, porque eso es lo que nos posiciona, digamos, bueno, no estar después en el incidente, que eso también se hace, ¿no? Bueno, ocurrió el incidente y ahí también el CERT actúa ayudando por dos partes, ¿no? En el tema de cómo me recupero, ¿tá?, rápidamente, y a su vez haciendo todo lo que es forense. Bueno, cómo pasó este incidente, para eso lo que te da el tema forense también son lecciones aprendidas que te permiten después mejorar o corregir alguna configuración o bueno, temas de gestión también. Entonces, hubo una mejora en la capacidad de la detección. También se aumentó, y eso se sigue trabajando, no es algo que se haya parado, sino que se siguen incorporando, y cada vez vamos a incorporar más organismos que se monitorean, ¿tá? O sea, esos son instalar sondas de monitoreo en los organismos que reportan al CERT y que a su vez alimentan estos casos que te comentaba, ¿no? Si los podemos monitorear, podemos detectar de forma temprana y eso mejora todo lo que es la seguridad. Bueno, y la identificación de esos eventos en tiempo real es como que es también aumenta esas cifras que se pueden ver en los reportes, ¿no? Eso es un poco la explicación de por qué. Claro, y las empresas privadas, obviamente no es el público, digamos, más objetivo de lo que es el CERTUR, pero las empresas privadas denuncian cuando son víctimas de delitos o de ciberataques, delitos informáticos. ¿Hay incentivos, hay disuasivos? ¿Qué opinión tienen? ¿El CERT recibe este tipo de...? Las denuncias que se reciben de lo que son privados es más bien a través de la gente, ¿tá?, de los usuarios. Perfecto, del ciudadano. Del ciudadano que reporta algún incidente. Lo que sí hemos tenido es de estos otros casos, ¿no?, que se han detectado amenazas, digamos, o incidentes asociados a empresas privadas, y que nos comunicamos directamente con ellos cuando se detectan estos incidentes para alertarlos, ¿no? Bien, eso perfecto. Sí. Y ya estamos sobre el final de este panel. Para hacer una pregunta final de reflexión, ¿qué cambios estructurales creen ustedes que serían necesarios aplicar al corto plazo para que la ciberseguridad deje de ser vista como un tema técnico, tecnológico? Hablábamos un poco de esto, muy por el costado, y pase a ser asumida como parte integral de la gestión del gobierno corporativo, que también está mencionado también en la estrategia, al nivel más alto, digamos, en las organizaciones, que realmente eso esté planteado sobre la mesa y que se entienda, ¿no? Lo cual es también un desafío. Bueno, voy primero, Fabiana. Ahí yo creo que ese cambio que vos mencionás ya está pasando.
Bien. Está pasando porque el impacto que tienen los incidentes de ciberseguridad ahora sí está afectando al negocio. Digo, siempre comentamos la historia, ¿no? de la ciberseguridad. Al principio era desde lo muy técnico, y desde lo técnico y desde las líneas más bajas de gestión teníamos que tratar de convencer a los que estaban más arriba, que a veces no nos entendían, de qué estábamos hablando y por qué esto podía impactar. Pero ya hace muchos años que esto pasó a ser algo más, a estar dentro de lo que es no solo lo táctico, sino lo gerencial. Porque ya hay decisiones que se toman y que si no se hace una evaluación del riesgo de seguridad, de cómo puede impactar un negocio, esto empezó todo con el tema de comercio electrónico, que los riesgos de seguridad impactaban totalmente en lo que es el negocio. Creo que ahora no hacer esa evaluación, no tomarlo como parte de lo que es una estrategia de negocio, creo que ya es un error en las organizaciones. Y creo que esto está cada vez pasando más justamente por el tema del impacto que están teniendo los ataques. Siempre digo, cuando en la prensa pasa un incidente de estar en la columna de tecnología a la columna de negocios, estamos avanzando en ese camino, ¿no? Tal cual, Ya no sí, aparece muy importante. todo lo asociado a TI, sino que aparece en la columna ahora de negocios. Tenemos. Y eso de a poco está cambiando. No quiero decir por suerte, porque en realidad es porque está asociado a muchos incidentes y al impacto que han tenido. Pero bueno, en cierta forma se puede ver también como una ventaja de que ahora la idea de que esté más próximo al negocio y que la ciberseguridad se tenga en cuenta en ese nivel, me parece que es importante. Excelente. Fabiana, tu reflexión final. Reflexión final. Seré breve, como decía un amigo. A mí me encantaría estar en un estado de situación donde realmente considere que sobre todo los tomadores de decisión, los CEOs de las empresas realmente entienden este problema. Yo creo que todavía tenemos un lindo caminito para recorrer, y ahí creo que principalmente hay dos, o yo desde mi posición veo dos grandes desafíos. Uno, que quienes estamos en ciberseguridad y quienes entendemos esto y respiramos esto en nuestra cotidianidad, lo logremos empezar a hablar en clave de negocio. Esto que decía María Eugenia, o sea, realmente la ciberseguridad hoy atraviesa todas las capas. Entonces, pero muchas veces los que toman las decisiones en las organizaciones no necesariamente lo ven. Entonces, creo que ese es un primer desafío. Y otro desafío, para mí que es fundamental, es trabajar fuertemente, y acá ya no solo con los CEOs, sino con los tomadores de decisión, sino con toda la población, con todas las personas, es en la cultura de ciberseguridad. Porque yo puedo tener un discurso muy bonito hacia afuera, o hacia mi jefe, o hacia los que dependen de mí, pero después no genero una buena contraseña y no uso un doble factor de autenticación. Y hay algo ahí que no convence, ¿no? Porque yo no estoy transmitiendo con el ejemplo. Entonces, creo que hay un componente fuerte de conciencia de los tomadores de decisión, que va en esto, en poder empezar a hablar en clave de negocio, ¿no? Del por qué esto es un riesgo para mí y por qué a mí me debería importar. Pero también hay en paralelo, hay un esfuerzo que debemos hacer, y muy grande, en trabajar la cultura de la ciberseguridad en todos los frentes, no solo en los que lideran organizaciones. Muy bien. Bueno, llegamos al final del panel. Vi que estuvieron respondiendo ya algunas preguntas, estuvo respondiendo Fabiana en el chat, así que nos queda agradecerles por su participación en el SIGRAS. Y bueno,
supongo que quedan abiertos a que las empresas, las Por organizaciones supuesto. pública-privadas los contacten Claro que sí. para continuar si tienen alguna duda o para conversar de algunos aspectos que no hayan quedado claros. Hay mucho por hablar, obviamente no nos da el espacio para todo lo que nos gustaría preguntar, pero nuevamente muchas gracias, muy claras las exposiciones de ambas y bueno, nuevamente agradecerles su participación. Yo Buena jornada y agradezco. buen fin de sigras. Sí, agradezco la participación y la oportunidad y me gustaría invitarlos a todos igual porque cada uno, me imagino, de los que están acá pertenece a una organización, a bajar las herramientas del marco. La nueva versión va a estar ahora en agosto, pero ya las versiones actuales pueden hacerlo y parezco, o sea, hago propaganda, propaganda no, pero en realidad es como, es la parte cultural de ciberseguridad que tenemos que promover, que es el tema de hacer el ensayo, de responder. Capaz que ahí Fabiana le podés pasar en el chat y responder y ver la organización a la que pertenecen, en qué nivel de seguridad está. Es muy importante y poder después decir, bueno, cómo mejoro, cómo me planteo objetivos, que es un poco el tema del marco, ¿no? Y es válido para cualquier organización. Pueden usar esa herramienta o cualquier otra, que hay muchas, pero vale la pena el ejercicio, me parece. Excelente. Gracias. Muchísimas gracias a Muchas ambas. gracias. Buena jornada.